Muy buenas tardes, bienvenido a nuestro seminario web de hoy con el tema Fertilidad, Embarazo y Lactancia con José Antonio Sotillo. Mi nombre es Kerstin y yo estoy aquí para ustedes ahora y también luego si hay preguntas sobre el webinario, sobre Norsan o sobre el omega 3. Quiero hablar unas palabras sobre Norsan. Somos especialistas en omega 3 de Noruega con nuestro fundador Joachim Graf, que puedes ver aquí en el foto. La oficina principal está en Berlín, en Alemania. Y aquí estamos 10 años ahora en el mercado con la marca número 1 de omega 3 en las farmacias. ¿Qué significa Norsan? Nuestra misión es doble. A un lado es educar a la gente sobre el funcionamiento de ácidos grasos y al otro lado desarrollar y ofrecer los mejores productos de omega 3. Bueno, sobre el webinario hoy, si hay preguntas después de la charla, pueden poner las preguntas aquí en esta parte de preguntas y respuestas y después vamos a responder a eso. Entonces, por favor, no hacen fotos o vídeos, pero después vamos a enviar la grabación del seminario web. También quiero compartir nuestro sorteo entre todos los participantes de hoy y del seminario en 2 semanas, porque es un seminario doble. Vamos a sortear un producto de omega 3. Y ahora, bienvenido a José Antonio Sotillo, nuestro ponente de hoy. José es fisioterapeuta y osteópata. También estaba nuestro ponente en nuestro primer seminario el último otoño y hoy va a hablar sobre el omega 3 en las diferentes etapas de la vida con su primer seminario sobre fertilidad, embarazo y lactancia. Bienvenido, José, estás aquí. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Pues muy bien, aquí estamos con muchas ganas y con un poco de nervios, pero muchas ganas y fuerza para ver todo esto, para intentar explicarlo y que la gente entienda la importancia del omega 3 en las diferentes etapas de la vida. Y bueno, en este caso, las primeras etapas que son eso, reproducción, fertilidad, embarazo y lactancia. Muy bien, genial. Entonces, tú puedes compartir tu pantalla y empezar con Perfecto. todo. Entonces, mucha diversión, muchos conocimientos nuevos y luego nos vemos. Muy bien, Kerstin, gracias. Bueno. Vale. Creo que estoy. Sí, Bueno, perfecto. buenas tardes, buenas noches a todos, a todas. Es un placer que Norsan me invite a presentaros este webinario que he hecho con bastante cariño, con bastante trabajo y bueno, quería en principio decir que, un segundito, que voy a quitar esto de aquí. Vale. Bien, bueno, es un seminario en el que es un seminario doble, ¿de acuerdo? He conseguido, he intentado dividirlo en 2 partes, ¿de acuerdo? Porque la importancia del omega 3 en las diferentes etapas de la vida no da ni para 1, ni para 2, ni para 3, ni para 4 seminarios, sino para muchos más, ya que hay muchas enfermedades que cursan y que hoy en día está demostrado que esa inflamación, siempre que hay una inflamación, el omega 3 va a ser fundamental, ¿no? en corregir esa enfermedad, en bajar la inflamación y en producir un proceso de recuperación. No solo en mi campo como fisioterapeuta y osteópata, sino en el resto de los campos. Y bueno, hemos dividido el seminario en 2 partes, ¿vale?
esta primera parte voy a hablar un poco de fertilidad, embarazo y lactancia, ¿vale? Y he dividido el seminario un poco en 4 partes, ¿vale? Bastante diferenciadas, como podéis ver, con una pequeña introducción de qué son los omega 3, ¿vale? Para qué sirven dentro de las grasas y los lípidos, y después hablar un poquito en esas 3 primeras etapas de la vida dentro del ser humano: la fertilidad, reproducción, el embarazo y la lactancia, ¿vale? Vamos a empezar con el principio, que es por donde se empieza siempre. ¿Qué son los omega 3? ¿De acuerdo? ¿Qué son los omega 3? Probablemente sabéis todos, porque lo habéis oído, qué son los omega 3. Omega 3, omega 6, omega 9. Pero bueno, vamos a definirlos, ¿de acuerdo? Los lípidos o grasas, llamados comúnmente, ¿vale? Son un grupo de sustancias, ¿vale? Que son insolubles en agua. No se diluyen en agua, pero sí son solubles en otros disolventes orgánicos, ¿vale? Y esas sustancias incluyen los triglicéridos, que son los que comúnmente llamamos grasas, los fosfolípidos y los esteroles, ¿de acuerdo? Entonces, las grasas y aceites, en este caso, no solo incluyen las grasas visibles, ¿de acuerdo? La mantequilla, el aceite de oliva o, por ejemplo, la grasa que hay en la carne, sino también las grasas invisibles que contienen, por ejemplo, la leche, los frutos secos o los pescados, ¿de acuerdo? Entonces, las grasas son mezclas de triglicéridos, ¿de acuerdo? Y los triglicéridos están formados por una molécula de glicerol y 3 moléculas de ácidos grasos, ¿de acuerdo? Y las diferencias entre ellos, entre unos y otros, dependen sobre todo, ¿vale? Fundamentalmente, de su diferente composición, ¿vale? De ácidos grasos, saturados, monoinsaturados o poliinsaturados, ¿vale? Y también, a su vez, ellos, ¿vale? Se diferencian por el número de átomos de carbono y los dobles enlaces que tengan. Eso lo vamos a explicar un poquito después. Voy a intentar explicarlo de una forma poco técnica para que todos nos enteremos, ¿de acuerdo? Entonces, los ácidos grasos, como digo, pueden ser saturados, monoinsaturados o poliinsaturados. Dentro de los poliinsaturados están los omega 3 y los omega 6. Y luego hay otro tipo de lípidos, que son los fosfolípidos, como la lecitina, o los esteroles, que tenemos un ejemplo que seguro conocéis bien, que es el colesterol, ¿de acuerdo? Bien. Saturados, insaturados, ¿cómo saben? ¿Cómo sabemos si son saturados o insaturados? Pues muy sencillo, los ácidos grasos son moléculas de carbono, las de cadena larga son los omega 3, y se diferencian que sean saturados o insaturados de que tengan dobles enlaces entre esas moléculas de carbono. Si no tienen dobles enlaces, ¿vale?, entre sus átomos de carbono, perdón, entonces son saturados. Y esos lípidos, esos ácidos grasos, son sólidos a temperatura ambiente. En cambio, los insaturados, mono o poliinsaturados, tienen por lo menos un doble enlace en esa cadena de ácidos grasos, en esos átomos de carbono. Y la diferencia también es que son líquidos a temperatura ambiente. Bien, después de que sabemos qué son los ácidos grasos saturados e insaturados, podemos también subclasificarlos, ¿de acuerdo? Los saturados, vamos a decir que las grasas saturadas, por eso he puesto esa señal de cuidado, veis ahí algunos ejemplos que contienen grasas saturadas, ¿vale? La mantequilla, el tocino, algunos lácteos, las carnes, los aceites de coco, de palma, son alimentos que son alimentos procesados, ¿de acuerdo? Y dentro de los insaturados están los ácidos trans, que también habréis oído hablar de ellos, las grasas trans, a las cuales les he puesto una calavera, en las que podríamos incluir los productos que están hidrogenados, productos fritos, bollería, margarina, pizzas congeladas, palomitas, productos que necesitan hidrogenarse, las masas para hacer un pastel o una kits o alguna cosa así. Y luego están los cis, ¿de acuerdo?, que son los poli o monoinsaturados, y ahí ya entramos en lo que es el omega 3, omega 6 y omega 9. ¿Vale? El número depende del primer doble enlace desde el inicio de la molécula.
Si el primer doble enlace lo tiene en el tercer nivel, en el tercer átomo de carbono, es el 3. Si lo tiene en el sexto, es el 6. Y si lo tiene a partir del noveno, es el 9. Pero bueno, no voy a entrar demasiado en este tipo de explicaciones, sino que vamos a ver un poco qué alimentos contienen principalmente estos ácidos grasos poli o monoinsaturados, ¿vale? Como veis, debajo de poliinsaturados habla de esenciales. ¿Por qué pongo la palabra esenciales? Pues porque el cuerpo no los puede fabricar por sí mismo. Y tenemos que adquirirlos, tenemos que ingerirlos, tenemos que introducirlos en nuestro cuerpo por medio de la dieta, por medio de los alimentos, ¿de acuerdo? Es una diferencia de por qué se llaman ácidos grasos esenciales. El omega 3 es el ácido alfa-linolénico que está en las nueces, en las semillas, en los aceites de lino, de chía, y son los que forman las dos moléculas de EPA y de HA, ¿vale? Que están sobre todo en los pescados de aguas frías, en los pescados grasos de aguas frías, como el atún, el arenque, la caballa, las sardinas, las algas, el krill, el salmón, los calamares, ¿vale? Y luego está el omega 6, que es el ácido linoleico, que está en los aceites vegetales, el aceite de girasol, de maíz, de soja y en algunas semillas, ¿vale? Es el que forma el ácido araquidónico, que está en las grasas animales, en carnes, en las vísceras, en huevos y en lácteos también. Y luego está el omega 9, un ácido graso que conocemos bien, que es el ácido oleico, que fundamentalmente está en el aceite de oliva. También en las aceitunas, en los aguacates, en los frutos secos y algunas partes o algunas carnes como la ternera o el cordero y en los lácteos también. Bien, sabemos un poco todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué aporte calórico tenemos que tener en nuestra dieta, en nuestra alimentación de grasas, ¿vale? Las grasas tienen que formar el 30-35% de la energía total que consumimos, ¿vale? Y ahí hay una subdivisión en ácidos grasos saturados, un 10, en ácidos grasos poliinsaturados un 7 y monoinsaturados un 13, por lo menos un 13, ¿de acuerdo? Quiere decir que las grasas son buenas, todas son buenas, no hay buenas ni malas. Lo importante es el equilibrio entre los distintos tipos y niveles de grasas que hay y cómo con la alimentación nosotros jugamos con esa ingesta de grasas, ¿no? Pero en general las grasas, ¿para qué sirven? Bien, para mí la función principal es que son componentes fundamentales en la estructura de las membranas de las células. Cualquier célula del cuerpo tiene una membrana, un envoltorio, y en su estructura está formado en un alto porcentaje por esas grasas, ¿vale? Luego hablaremos un poquito más de ello y de esas membranas celulares de todas las células. ¿Qué más funciones o para qué sirven? Aportan energía en forma de calorías, ¿vale? Una grasa, al ser oxidada en el organismo, aporta unas 9 kilocalorías por gramo de grasa. Mejoran la absorción de vitaminas como la A, la B, la E, la K, mejoran que absorbamos esas vitaminas, facilitan muchas reacciones químicas y aportan moléculas para formar esteroides, hormonas esteroideas y lipoproteínas, que son proteínas transportadoras de grasas. La grasa, al ser insoluble, en este caso, tiene que transportarla una proteína en la sangre, que es lo que hablamos del HDL, del LDL, el colesterol bueno, el colesterol malo. Y también aportan moléculas para formar sales biliares, ¿vale? Y un poco una última función es que la grasa es termoaislante, ¿vale? Nos protege, nos hace que nuestras vísceras estén más protegidas, ¿vale? También a nivel de la temperatura y a nivel de como elemento de reserva, ¿vale? Para si tenemos que y protección para si tenemos que utilizarla o utilizarla en algún momento, ¿vale? Vamos a hablar de la membrana celular, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un momentito de la membrana celular, que es la primera función que os he hablado. Como os he dicho, la membrana celular recubre todas las células de nuestro cuerpo, ¿vale? Es el envoltorio de estas células y está formada a base de fosfolípidos, ¿de acuerdo? Como hemos visto antes.
Y esos fosfolípidos están formados a su vez por ácidos grasos, ¿vale? Entonces, la composición de lípidos que tenga, el nivel de unos y de otros ácidos grasos va a determinar que esa membrana, ¿vale?, sea permeable, sea fluida, y esa célula adquiera del exterior productos, materiales, sustancias que quiere y que le vienen bien, y excrete y elimine sustancias que le vienen mal, de desecho, ¿vale? Entonces, esa membrana y esa permeabilidad o fluidez de la membrana va a hacer que esa célula transmita y reciba mejor esos impulsos. Por ejemplo, en una neurona, una sinapsis o una comunicación o conexión de una neurona con la otra, mediante sus dendritas, sus axones, va a estar mejor comunicada o peor comunicada en función del nivel y del porcentaje de esos lípidos que tenga, de esas grasas que tenga, ¿vale? Por eso creo que esta diapositiva, esta imagen es importante, porque al final todos somos células y hay células en todos los tejidos, con lo cual creo que es importante que esas células se comuniquen bien a todos los niveles, ¿vale? No solo a nivel neurológico, sino a otros niveles también. Bien, vamos al ratio, vamos a ver, y aquí nos podríamos extender mucho de la dieta mediterránea, de la dieta occidental, pero vamos a ver qué es el ratio óptimo. El ratio es la relación que tiene que haber entre el consumo del omega 3 y del omega 6, esos ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, ¿vale? Los omega 3 activan mediadores antiinflamatorios, ¿vale?, que inhiben una lesión que curse con inflamación, ¿vale? Y los omega 6 activan mediadores proinflamatorios, ¿vale?, que agravan la lesión. Y se sabe que el ratio óptimo es un 2:1, o sea, 2 de omega 6, 3 de omega 3. Hoy en día las dietas y la forma en la que tenemos de comer, con alimentos procesados, con alimentos industrializados, con alimentos precocinados, se sabe y está totalmente demostrado que el ratio está en 15:1, en 20:1, con lo cual los mediadores proinflamatorios están en un número mucho más alto que los antiinflamatorios. Y ese equilibrio nos está dando. Bien, hablaremos un poco más de ello más adelante también. ¿Qué concluimos con esto en esta introducción? Que a más omega 6, más inflamación, ¿vale? Por eso hablar ahora de inflamaciones crónicas, de inflamación, está inflamado. Claro, se daña la membrana celular, se inicia esa reacción inflamatoria y como hay más omega 3, es más marcada, porque predominan en las membranas de nuestras células más omega 6 que omega 3. Bien, vamos a pasar a cuánto pescado consumimos. Si el omega 3 se encuentra fundamentalmente en el pescado y en algunas algas o el krill, ¿cuánto pescado consumimos? Y este es un estudio que se hizo en 2022, en el que por continentes se ve claramente que consumimos poco pescado. Independientemente de que el consumidor español es el segundo en el ranking de la Unión Europea, solo detrás de Portugal, y los quintos del mundo, detrás de Japón, Islandia, Noruega y Portugal, en consumo de pescado, ¿vale? En el que, bueno, pescado fresco se consume mucho y las conservas, los preparados, el marisco, ¿vale? Y luego un poco menos el pescado salado y el pescado ahumado, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que sea un consumo suficiente de omega 3. Fijaos que estamos hablando del segundo de Europa y el quinto del mundo. Y aún así no es suficiente, no consumimos suficiente pescado ni omega 3 con respecto a ese ratio que hemos hablado anteriormente. ¿Por qué? Bien, esta imagen, este estudio me dio mucha curiosidad, porque es un estudio que lo publicó el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de España en 2020, y como veis los datos acumulados de la tendencia de consumo de alimentos en general en nuestro país fue justo en la época de la pandemia, ¿vale? Desde el 9 de marzo
del 2020 hasta el 7 de junio del 2020, ¿vale? Y fijaos cómo hay dos partes, la parte izquierda tiene una flecha hacia arriba, la parte derecha tiene una flecha hacia abajo, y eso marca unos porcentajes de cómo se ha incrementado o se incrementó en esa época de pandemia el consumo en un 57,5% de cerveza, en un 137,8% de harinas y sémolas, en un 74% de bebidas alcohólicas, ¿vale? En un 46% de azúcar, bueno, una serie de alimentos, por llamarlos de alguna forma, y bebidas que son proinflamatorios, que son alimentos que desequilibran mucho más ese ratio. Y como a la derecha, pues hay otros alimentos que disminuyó mucho el consumo, ¿vale? Pero aún así, fijaos que comemos más del doble de carne que de pescado, ¿vale? El total carne a la izquierda habla de 26,3% más, y en pescado disminuimos nuestro consumo en un 19% menos. Con lo cual, aquí la balanza se desequilibra mucho más. Y si nos vamos al mundo, claro, comemos más carne que pescado, pero ¿qué carne comemos en España y en el resto del mundo? Como veis, el cerdo es la proteína más consumida aquí en España. Los países que aparecen con ese color rosa son los países en los que la proteína de origen animal predomina o es la más consumida. Veis que en otros países de Europa también es el cerdo, y luego pues los países que consumen más pescado o que la proteína es más consumida de pescado son los que aparecen en azul, ¿de acuerdo? Y en rojo aparecerían los que consumen más ternera en su dieta. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que tenemos unos niveles bajos de omega 3 en sangre, y esto está estudiado. Este estudio también se realizó bastante recientemente y se hace con una prueba sanguínea, midiendo los eritrocitos en los que nos pueden medir, luego os hablará Kerstin de ello, Norsan hace y puede facilitar esa prueba también, para ver los niveles de ácidos grasos omega 3 que tenemos en sangre, ¿vale? Como veis, España está en un nivel entre 4 y un 6%, que son un nivel bajo, ¿de acuerdo? Que hay niveles más bajos, claro, pero como veis, los países más al norte, que son los que están en verde, son los que tienen niveles más altos, incluido Nigeria, de omega 3 en sangre, ¿vale? Y luego hay países mucho peores, como Canadá, Estados Unidos, Brasil, India, en los que los niveles de omega 3 en sangre todavía están por debajo de los nuestros, ¿de acuerdo? Bien. Con esto, más o menos, os meto, y creo que queda un poco claro, qué son los omega 3, ¿vale? Y qué es lo que está ocurriendo con los omega 3 y por qué esta dieta no mediterránea, esta dieta occidental de alto consumo en omega 6 está desequilibrando esa balanza que hemos visto antes, ¿vale? Bien, hablemos un poquito ahora ya de fertilidad y reproducción. No me quiero alargar mucho más, podríamos hablar de muchas más cosas en introducción, pero bueno, vamos a lo que es la fertilidad. Hay un pequeño vídeo que quiero poneros de el omega 3 en una persona que toma omega 3 y en otra persona que no toma omega 3, en este caso un hombre. Mire la muestra de espermas de su examen físico. Compare con una muestra de espermas normales. Ah, sí. Bien. Bueno, un vídeo de Los Simpson que cogí para explicar un poco qué es lo que ocurre en los hombres si tomamos omega 3 con nuestro esperma. Pero bueno, vamos a ir a hablar un poquito más de ello, ¿vale? Vamos a hablar un poco de fertilidad en general. Luego hablaremos de fertilidad masculina y de fertilidad femenina. ¿Qué es la fertilidad? Pues la capacidad de un ser vivo de producir una progenie numerosa, ¿vale? Entonces, la infertilidad, según la OMS, es una enfermedad del aparato reproductor definida por la imposibilidad de lograr un embarazo clínico después de 12 meses o más de relaciones sexuales
regulares, sin métodos anticonceptivos. ¿Vale? Infertilidad y esterilidad, según la RAE, según el diccionario de la Real Academia Española, es lo mismo, esterilidad que infertilidad. Bien, y en este país afecta a entre un 15 y un 20% de las parejas. Valor infraestimado porque los estudios se han hecho bajo parejas que han acudido a fertilización asistida, fecundación in vitro, que no podían, pero no se sabe porque no se han hecho estudios de gente que no había acudido a este tipo de sitios, ¿no? Y dentro de ese 15 o 20% de parejas que son estériles o que son infértiles, hay un factor masculino o una causa en el hombre de un 21%, hay un factor femenino de un 33%, mixto, que los dos tienen algún problema que les impide concebir, de un 40%, y hay un 6% de causas inexplicables. Es un estudio que se hizo en 2022 en 48 millones de parejas y 186 millones de personas en todo el mundo. Y hablando un poquito de infertilidad masculina, ¿qué ocasiona, así a grandes rasgos, la infertilidad masculina? Pues una mala calidad del semen en cuanto a la cantidad de espermatozoides o la densidad de espermatozoides, una falta de movilidad o de morfología, de forma de ese espermatozoide, ¿vale? Que son parámetros que en los últimos 50 años se han visto disminuidos en un 40%. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Pues porque hay factores de riesgo. El sobrepeso, fumar, la mala alimentación, ¿vale? Entonces, hay algunas grasas y algunas vitaminas que tienen un papel fundamental en ese mantenimiento y en esa mejora de esa calidad, de esa cantidad, de esa densidad del semen, tanto en humanos como en animales. Y hay estudios al respecto, ¿vale? Volvemos a las membranas, ¿vale? Los espermatozoides también tienen membrana, y esa membrana también está formada por grasas. Hasta un 30 o un 50% de grasas, de lípidos, hay en la composición de la membrana de los espermatozoides, ¿vale? Y de esas grasas, el DHA, el omega 3 DHA, actúa como precursor de una molécula que se llama eicosanoide, que contribuye al mantenimiento de esa estructura de ese espermatozoide. En cambio, esos ácidos grasos saturados o trans que decíamos antes, su exceso, que haya un nivel más alto del que debería, produce una correlación negativa. O sea, la estructura de esa membrana se va a ver dañada y va a producir toda esa cascada que hemos hablado anteriormente. Volvemos de nuevo a la proporción, al equilibrio de ácidos grasos con el consumo de alimentos y suplementos. Bien. Estudios, más estudios que si alguno o alguna estáis interesados os lo puedo pasar vía mail. Hay muchísimos estudios que se han hecho en hombres, en este caso, para ver que una suplementación con ácidos grasos, con omega 3, ha evidenciado que el nivel de ácidos grasos en el plasma seminal ha aumentado y, por ejemplo, el número de espermatozoides dañados ha disminuido con respecto a un grupo control. Han hecho muchos estudios al respecto que, repito, no vamos a entrar en ellos, pero podéis verlos, luego os pasaré las fuentes para que veáis que hay una evidencia científica importante. Pero me he quedado un poco con este, que es un estudio que Kell hizo en 2006, ¿vale? En el que determina que el consumo de omega 3 para la fertilidad masculina afecta favorablemente, ¿vale? Y aumentan parámetros del 27 al 48% en la concentración espermática, del 9 al 26% en la movilidad y del 20 al 30% en la morfología, ¿vale? Bien. Entonces, vamos a poner un vídeo más de el éxito de los suplementados que he titulado.
Bien, seguro que se suplementa con omega 3. Vamos a ver la fertilidad femenina. Hemos hablado de los espermatozoides, del esperma, pero ¿qué ocurre con los óvulos? ¿Qué ocurre con las mujeres? Fijaos que hay un estudio en el 2022 que se observa que las mujeres entre 20 y 44 años que toman suplementos de omega 3 tienen casi el doble de probabilidad de concebir en comparación con las que no lo toman. Casi el doble. Creo que es una cifra importante y determinante para tomar omega 3. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace el omega 3 en la fertilidad femenina? Entre otras cosas, regulan las hormonas, los estrógenos, regulan la ovulación, ¿vale? Y hacen que los óvulos, la calidad de los óvulos sea más óptima, ¿vale? No solo para el proceso de fertilización, sino para asegurar esa implantación que hemos visto en el vídeo anterior y el desarrollo embrionario del que hablaremos después, ¿vale? Y encima contribuyen a retrasar el envejecimiento de los ovarios, ¿vale? Mínimo 1 gramo de omega 3 al día, mínimo, ¿vale? Vale, y por último en reproducción hablaremos un poquito de reproducción asistida, ¿vale? ¿Qué ocurre en las parejas que tienen que recurrir a métodos de reproducción asistida? Pues es un estudio que se hizo en 2018 de Chiu, en el que participaron 100 mujeres bajo tratamiento de reproducción asistida. Se hicieron 136 ciclos y las concentraciones de omega 3 se asociaron con una mayor probabilidad de embarazo clínico y un número mayor de nacidos vivos, ¿vale? Y también se concluyó que suplementar omega 3 se relacionó con una mayor probabilidad de nacimientos. Ahí tenéis el estudio. Hablamos un poquito de embarazo, creo que vamos bien, de tiempo. Vamos a hablar de embarazo, gestación. Aquí no lo vamos a definir porque creo que es claro lo que significa el embarazo o la gestación. Durante el embarazo, durante la gestación, una alimentación correcta es vital, es importante. Es tan importante porque necesita o es necesaria para cubrir esas necesidades tanto de la madre como del feto y del crecimiento del mismo. ¿Qué pasa? Que si los ácidos grasos que la madre tiene que incluir en la ingesta con la dieta, los tiene que aportar la madre como fuente principal, ¿vale? Y los tiene que aportar del pescado azul, ¿vale? De aguas frías, existe un alto riesgo de contaminantes, ¿vale? De metales pesados. Habréis oído hablar que los pescados grandes contienen mercurio, contienen dioxinas, contienen metales pesados e incluso hay algunos organismos que no recomiendan a mujeres embarazadas y a niños hasta 6 años de edad el consumo de pescados fríos o de aguas frías grandes, porque son los pescados grandes los que tienen a mayor concentración de esas dioxinas, de esos metales pesados, de ese mercurio, que está demostrado también que causan en un alto contenido o en un alto porcentaje daños cerebrales, daños al sistema nervioso central, al feto, al bebé. La Organización Mundial de la Salud recomienda una ingesta diaria de unos 500 miligramos de DHA y EPA al día. Es un valor que, bajo mi punto de vista, y después de los estudios que se han hecho después de esta evidencia, es escaso. Yo creo que debería ser más. ¿Por qué? Porque en países occidentalizados se sabe que la ingesta diaria de ambos, solo con la dieta, no suele pasar de 50 miligramos, ¿vale? Con lo que la suplementación de esos ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga omega 3 es fundamental para cubrir los requerimientos del embarazo, los requerimientos que, como hablaremos en siguientes seminarios, para el sistema nervioso central, para el desarrollo de la retina y otras cosas, otros factores, es fundamental, ¿vale? Y por último, en embarazo vamos a ver qué beneficios tiene tomar omega 3 en el embarazo.
Se hizo un estudio en 2018 en el que reduce en un 11% el riesgo de parto prematuro en menos de 37 semanas de gestación y en un 42% el de menos de 34 semanas de gestación. Disminuye la inflamación de la placenta y se modula ese traspaso de nutrientes en mujeres embarazadas. Fue un estudio que se hizo en mujeres embarazadas con sobrepeso, pero en general ocurre en cualquier mujer embarazada. Con lo cual aumenta el peso del bebé al nacimiento porque prolonga el tiempo de la gestación. O sea, hace que el embarazo se lleve a término y disminuye la posibilidad de que haya embarazos pretérmino, en los que el expulsivo se ocurra antes de que la madre salga de cuentas, ¿vale? Ayuda a prevenir la hipertensión gestacional. Imaginaos que esto es la segunda causa de muerte materna en Estados Unidos, ¿vale? Es un dato también bastante relevante. ¿Qué más beneficios tiene el omega 3 en el embarazo? Previene alergias y mejora el desarrollo del sistema inmune del bebé, ¿vale? Aquí ya a dosis más altas. Estamos hablando de 1,1 gramo al día de solo DHA más otro casi tanto de EPA. Y ocurre en estudios desde las 25 semanas de gestación. Las mujeres embarazadas tomaban omega 3 desde las 25 semanas y se ha demostrado que se ha disminuido la incidencia de alergias en sus bebés. Dermatitis atópica, todo lo que curse con inflamación, hay estudios que ya demuestran todo esto que estamos hablando. Como hemos dicho antes, favorece las funciones cerebrales del feto y el desarrollo de la retina, que es otra estructura del ojo fundamental que está compuesta por mucha cantidad de omega 3 y que se requieren altas dosis, altas cantidades de omega 3 para esa formación de la retina del ojo, sobre todo en los últimos 3 meses de embarazo. Es cuando más se forma el sistema nervioso central, es cuando más se forma el cerebro, el ojo, ¿vale? Y es cuando más tenemos que complementar con omega 3, ¿vale? Y también se han visto efectos beneficiosos en mujeres con diabetes gestacional, ¿vale? Mujeres con diabetes que también se están extendiendo al feto. Por último, pongo una publicación, ahora hablaremos un poco más de alguna cosa más, pero quiero que os metáis en la página web de NORSAN porque hay un estudio muy interesante del papel de los omega 3 en las alergias, que ahora estamos tan alérgicos todos y más en esta época, para que lo leáis y veáis que realmente está evidenciado que disminuye las alergias tanto en la madre como después en sus bebés, ¿vale? Y por último vamos a hablar de lactancia, ¿vale? Vamos a hablar de lactancia como tercer último bloque. Y vamos a hablar que la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida se ha considerado, según la OMS, como una de las metas nutricionales del año 2025, ¿vale? Debido al impacto que tiene sobre el desarrollo y sobre la protección, sobre la inmunidad del lactante, ¿vale? Claro, lactancia materna exclusiva. La madre es la única fuente de omega 3 para su bebé durante ese embarazo, durante la lactancia materna exclusiva. Hay muchas leches de continuación y leches que ya todas prácticamente contienen omega 3, pero en la lactancia materna exclusiva requiere complementar la madre omega 3 porque es la única fuente para el desarrollo de su bebé, ¿vale? Con lo cual una ingesta adecuada es fundamental para ambos, para la madre y para el bebé. De nuevo, estudios que hemos ido sacando al respecto que evidencian que suplementar con omega 3 tanto en la gestación como en la lactancia, ¿vale? Produce un aumento significativo de esos niveles de EPA, de DHA en la leche materna, se ha podido medir y ver, y cómo una leche materna más suplementada con omega 3 vía madre-hijo produce efectos beneficiosos en el crecimiento, en el desarrollo de ese bebé, no solo a nivel neurológico, sino prácticamente con todo lo que curse con inflamación.
Esta diapo la dividí en dos porque son estudios que se han hecho en distintos países del mundo, ¿vale? En los que incluso evidencian que después de la lactancia, cuando han dejado de darle el pecho a sus hijos, también continuaba unas semanas después unos niveles altos de omega 3 en el bebé. Entonces, ¿cómo podemos incorporar en la leche materna el omega 3? Pues por suplementación, por complementación, ¿vale? Por aceite, por tomar aceite de pescado. Hablan que la dosis es la misma que durante la gestación, esos 300 miligramos de DHA y 200 de EPA, pero yo repito e insisto que bajo mi punto de vista habría que aumentar esa dosis dada la alimentación que tenemos actualmente en estos países occidentalizados, ¿vale? Y un poco para terminar, he puesto esta imagen que habla un poco y resume, es un estudio que se hizo de beneficios de la ingesta de omega 3 en embarazadas y lactantes, ¿vale? En 2009, en los que su conclusión en la madre es que, como hemos dicho, permite embarazos más prolongados, permite que el embarazo llegue a término y no haya embarazos pretérmino, disminuye la insulinoresistencia y la diabetes gestacional y disminuye el riesgo de depresión posparto. Entramos en factores cognitivos, entramos en factores psicológicos, entramos en alteraciones cognitivas en las que también el complementar, el suplementar con omega 3 tiene un efecto beneficioso, ¿vale? Y en el lactante, como hemos dicho, mejora la agudeza visual y percepción de los colores por la retina, por la formación de esos conos y bastones que forman la retina, e incluso puede aumentar hasta en 4 puntos el cociente intelectual del bebé. Y se han hecho estudios con bebés y con niños pequeños, en los que en el siguiente seminario hablaremos un poco más de ello, en la infancia, en los que realmente cognitivamente ha habido cambios importantes con respecto a un grupo control de la ingesta de omega 3. Mejora la capacidad de aprendizaje y de memorización y disminuye la incidencia de déficit atencional, que es ese síndrome de hiperactividad asociado a déficit de atención, que ahora está tan de moda también y que oímos tanto en muchos niños, en muchos adolescentes incluso, y quizás tenga algo que ver estos bajos niveles de omega 3 para que esto ocurra, ¿de acuerdo? Por esa falta de permeabilidad, por esa falta de fluidez de esas membranas, ¿vale? De esas células neurológicas, de esas neuronas que hacen que no se comuniquen bien unas con otras, y quizás por eso, sea importante el revisarlo, el tenerlo en cuenta, que el omega 3 es fundamental, ¿vale? Y nada, os pongo aquí algunas fuentes más con respecto a estas últimas cosas que hemos hablado. Algunos estudios que se han hecho que también os invito a que, si estáis interesados, profundicéis en ellos y veáis que realmente hay revisiones sistemáticas, algunas muy recientes, que realmente evidencian todo esto que estamos diciendo, ¿vale? Y por último os pongo unos links de interés en los que os podéis meter, en el que la primera dirección es la web de NORSAN, que tiene muchos artículos, muchos estudios al respecto, ¿vale? Mucha evidencia científica seria, y luego algunas otras direcciones como la Asociación Española de Pediatría, estudios de la Universidad Complutense, la Facultad de Farmacia y algunos otros estudios más internacionales en los que, bueno, me he puesto para realizar este webinario, ¿vale? Espero no haberos aburrido mucho. Y nada, daros las gracias por vuestra atención, y ahí os pongo mi email y mi enlace con LinkedIn. Si tenéis cualquier duda o cualquier
tema que queráis tratar, que queráis ampliar, que queráis ver más cosas, más datos y que os cuente o cualquier sugerencia, pues ahí os dejo mi correo, mi mail y mi enlace a LinkedIn para que podamos estar en contacto. Dar las gracias a Norsan, como siempre, y nada, pues ahí está todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, José. Qué presentación, qué charla muy bonito, muy interesante. Muchas gracias. Entonces, gracias también a todos los participantes. Ahora yo voy a hablar un ratito sobre NORSA y después, si hay preguntas, podéis poner en esta parte preguntas y respuestas en el Zoom y luego vamos a responder a esto. ¿Vale? Bueno. Entonces, aquí. Perfecto. Bueno, como hemos escuchado ahora ya, para quienes el omega 3 es para los jóvenes y mayores, para cada uno, es decir. Hay una medición estandarizada del suministro de omega 3 que es muy interesante. Hemos escuchado ya sobre el índice de omega 3 y también el equilibrio de omega 6 a 3, que puede ser entre 2 a 1 a 5 a 1, pero no más arriba, pero muchas veces es más arriba. Entonces, es posible hacer una medición. Por ejemplo, el laboratorio en Alemania, Omegametrix, lo hace y se han estandarizado esta medición. Y ahora en España Teletest hace el mismo método de medición y pueden hacer a casa. Es, como puedes ver aquí, un test kit por la mañana. Haces un pic en tu dedo, pongas 2 gotas de sangre en un papel y mandas. Y después, en 1 o 2 semanas, tienes el HS omega 3 index, que sería entre 8 y 11%, la proporción de omega 6 a 3 y también tienes 26 valores individuales de ácidos grasos, que son casi 100% de todos los ácidos grasos en el sangre. Vale, ¿qué son las características de calidad de un buen omega 3? Es un aceite de pescado de captura salvaje, una producción natural, un sabor agradable, que significa que es un aceite fresco, la sostenibilidad, también la pureza, que no hay metales pesados o otras sustancias malas o tóxicas en el aceite, y claro que sí, también la dosificación, que serían más o menos 2 gramos, depende, claro, que sea también en el estado del cuerpo. Los niños necesitan menos, quizás los embarazados necesitan más. Un poco sobre nuestros productos. Tenemos un proceso de limpieza en 3 etapas con una temperatura muy baja. Y los aceites tienen un valor de oxidación total, el TOTOX, bajo, y eso contiene con un sabor muy fresco y un aceite muy fresco. Tenemos los certificados de IFOS y de FOS, también puedes ver eso todo en nuestra página web. Y también aquí al lado hay unos certificados de laboratorios externos que hacen las pruebas de nuestros aceites. Aquí un resumen de los productos. El clásico es el aceite Norsan omega 3 total, que es un aceite de pescados azules y con solamente 8 mililitros tienes 2 gramos de omega 3 de forma EPA y DHA. También contiene un aceite de oliva de España como antioxidante, un aceite de limón para un sabor agradable y una vitamina D, son 800 unidades internacionales por dosis diaria. Lo mismo existe en cápsulas. Nosotros siempre preferimos los aceites porque son la forma más natural, pero claro que sí, cuando estás de viaje o absolutamente no te gustan los aceites, puedes tomar también las cápsulas, pero cuidado, 4 a 5 cápsulas al día son la misma cantidad de omega 3 como una cuchara del aceite. Eso es la forma vegana de la microalga Schizohydrium sp, el omega 3 vegano. De este aceite solamente necesitas 5 mililitros al día porque es la fuente principal, entonces tiene la dosis más alta de omega 3.
Este aceite es más rico en DHA, el otro, el total, es más rico en EPA. Pero todos los aceites son aceites naturales, entonces contienen EPA y DHA. Y también la forma enfrente, el DPA. También eso viene con un aceite de oliva y una vitamina D. El Norsan Omega 3 Actis es la forma más económico. Es un aceite de hígado de bacalao. También contiene un aceite de limón, pero aquí no necesitamos el aceite de oliva, pero una vitamina E. También contiene vitamina D y necesitas 10 mililitros al día para los 2 gramos de omega 3. Y por fin tenemos productos para los niños. Hay un aceite Omega 3 Kids. Es una mezcla del Total y del Actis y con un aceite de naranja para un sabor quizás más agradable para los niños. Pero todos los aceites son aptos para niños. Entonces, si la familia toma el vegano, también los niños pueden tomar el vegano o el Total o el Actis. Solamente tienes que adaptar la dosis. Los gominolas son una alternativa también muy linda para los niños cuando estás fuera o como un postre o con un postre puede ser. Depende también de edad de los niños. A partir de 3 años serían 2 piezas, a partir de 6, 4 y a partir de 12 son adultos y serían 8 piezas al día. Entonces, la forma mejor, entonces serían los aceites. Aquí es un resumen de la posología. Nosotros siempre decimos 2 gramos al día porque en muchos estudios eso fue la dosis mínimo para un resultado significante positivo. También puedes dosificar hasta 4 gramos o todavía hasta las 5. Para los niños también, los muy pequeños, puedes mezclar la dosis por peso de cuerpo y la dosis terapéutica también para los niños puede ser hasta 4 gramos. Muy importante, el omega 3 siempre con una comida principal, con grasas que el cuerpo puede metabolizarlo muy bien. Y por fin tenemos nuestra página web donde hay mucha información y también estamos en las redes sociales. Y bueno, por fin quiero compartir una oferta del seminario. Es válido hasta el final de mayo porque tenemos este seminario doble en 2 semanas, el 22. Tenemos la segunda parte con José. Y con la contraseña, con el código VIDA20 en nuestra tienda online, recibes un 20% descuento a estos precios normales, clásicos. Y aquí, como he dicho, el lunes 22 tenemos la segunda parte con José. Antes del verano tenemos uno más en junio con Enrique González sobre el potencial de los omega 3 en la cognición y la salud cerebral. Y el primer webinario para el otoño también está abierto para registrar en octubre con Marta Lucas sobre premenopausia y climaterio, tratar y reducir los síntomas con omega 3. Bueno, eso sería de mi parte. Quiero decir muchas gracias, o tack en como decimos en Noruega. Y ahora estamos listos para preguntas, si hay algunas preguntas. A ver si alguien quiere saber algo. Ahora tenéis la oportunidad de preguntar directamente a José. José, ¿tú quieres decir algo para ahora? Una frase muy importante para el final. ¿O? Sí, bueno, si tenéis cualquier duda al respecto, podéis también consultarla por mi mail y por LinkedIn. Y bueno, hay, como he dicho antes, mucha evidencia de que estamos inflamados, constantemente inflamados, en mayor o menor medida inflamados,
hizo un seminario web, Susana, anterior a mí, muy interesante sobre inflamación y neuroinflamación, que también os invito a que veáis en el canal de YouTube. Y como cualquier cosa que curse con inflamación, un aporte de omega 3 es fundamental. Yo en mi consulta he evidenciado que la gente que se suplementa con omega 3 reduce los tiempos de recuperación en lesiones que requieran fisioterapia, que requieren un tratamiento de rehabilitación, con respecto a la gente que no lo toma. Entonces, para mí, entre otras cosas, es un antiinflamatorio fundamental. Así Sí, que, bueno, os invito a que lo probéis, a que lo toméis y, bueno, si tenéis alguna pregunta, aquí estamos. sí. Parece que todo está muy claro. Todo quedó muy Bueno, claro. fue una presentación muy claro, con mucha estructura. Entonces, parece que todo está bien para los Perfecto. participantes. Entonces, yo quiero decir muchas gracias a ti, José, a todos vosotros, queridos participantes, por la atención, para estar con nosotros en un lunes por la tarde. Y nos vemos en 2 semanas. Y siempre estamos aquí para preguntas, respuestas. Siempre estoy feliz. Nos vemos el 22 y haremos la segunda parte, que seguro será muy interesante también. Sí, supongo que sí. Vale, muchísimas gracias y buena tarde, buenas noches luego y hasta pronto. Muchas gracias. Buena tarde. Chao.